Hola, hola, les habla el profe William. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda parte de la función lineal. Recordar que en el primer video estuvimos hablando de lo que era la función lineal, sobre el criterio de la función lineal y la forma de acomodar el criterio en caso de que nos dieran el criterio desacomodado. En este segundo video vamos a trabajar más lo que es relacionado con la pendiente. Bien, entonces vamos a entrar a ello de una vez. La pendiente se refiere a la inclinación de la recta. Recordemos, bueno, que la función lineal le corresponde a una línea recta, ¿verdad? Cuando se está en el plano cartesiano. Y entonces vamos a tener tres diferentes opciones. Puede ser que la línea vaya bajando, que vaya subiendo, o puede ser que ni que baje ni que suba, es decir, que esté constante. Si recordamos de nuestro primer video, habíamos hablado que el criterio de una función lineal siempre iba a ser de la manera y igual mx más b. Este es, por así decirlo, el formato que cumple todo criterio de una función lineal. El m, que es el numerito que acompaña a la letra x, es el que indica la pendiente, es decir, la inclinación de esa recta. Y tenemos tres situaciones. Si ese número es negativo, quiere decir que la recta que nos va a quedar dibujada en el plano cartesiano va a ser decreciente. Aquí tenemos un ejemplo de un criterio de esos. El número que está al frente de la letra X es negativo, por lo tanto eso implica que la recta es decreciente. Si por el contrario el número que está delante de la letra X, o sea ese valor m, es positivo, eso indica que la recta va a ir hacia arriba. En otras palabras, eso sería una función creciente. Aquí tenemos un caso. El número que está delante de la letra X es un 20. El ser positivo indicaría entonces que la recta va hacia. Muy bien. Y el tercer caso es, como les mencionaba, puede ser que la recta ni baje ni suba. Si eso pasa, quiere decir que no tiene inclinación. Es decir, corresponde a una línea completamente horizontal. Pasa cuando la pendiente es 0. Eso es más o menos un criterio de esta forma, y igual a 5. Como ya se había hablado en el primer video, este tipo de situaciones, y igual a 5, corresponderían entonces a una función horizontal, ¿verdad? Una recta de manera horizontal que lo que está implicando es que está cortando el eje Y en el número 5 en este caso. Más adelante vamos a ver incluso qué significa el B, que bueno, por ahí tiene que ver con eso, que es con el corte en el eje. Lo vamos a ver en este video. Este criterio se puede entender de esta forma. Es como que si hubiera venido y igual 0x más 5. Observen que estamos analizando el caso en que la pendiente sea 0. Pero ¿por qué esto no se escribe y por qué se simplifica nada más y se escribe y igual a 5? Recuerden que 0 multiplicado por cualquier cosa va a dar 0. Entonces, al final, esto 0 por x sería 0 y 0 más 5 termina siendo 5. Entonces, lo que se hace es que se explica o se escribe de una forma más simple para no tener que escribir esta parte. Entonces, cuando tengamos una ecuación o un criterio de esta forma, significa que es una función constante, en otras palabras, que la pendiente es igual a 0. Muy bien. A esta parte es muy importante. Dice, ¿cómo saber la inclinación, o sea, la pendiente? A partir de dos puntos dados. Aquí necesitamos aprendernos bien esta formulita que viene acá. Dice que si yo tengo un punto A con una dirección X, Y cualquiera y un punto B con una dirección X, Y también cualquiera, la pendiente, o sea, la inclinación que ellos van a formar, que recuerden que si yo tengo en el plano cartesiano un punto cualquiera y luego dibujo otro punto cualquiera, por esos dos puntos, llamemos a este punto A, llamemos a este punto B, por estos dos puntos va a pasar una línea recta que obviamente tendría una inclinación. Esa inclinación que necesitaría encontrar la vamos a utilizar o la vamos a encontrar con esta formulita que está aquí. Y dice, esa m o esa inclinación se encuentra haciendo al y2 le quitamos el y1, al x2 le quitamos el x1. Y como ven, aquí ya está quién es el x2, quién es el x1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Dice el primer ejemplo. Calcule la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 2,3 y 5,10.
Siguiendo con la fórmula, entonces lo que vamos a hacer es, la pendiente es y2 menos y1, x2 menos x1. Pero ¿quién va a ser x2, quién va a ser x1, y2 y y1 en este caso? Bueno, mi consejo es, elijan un punto. Aquí tenemos dos puntos, tenemos el menos 2,3 y tenemos el 5,10. Elijan uno de los dos para empezar. Por ejemplo, digamos que escogemos este, que fue el primero que me dieron. Entonces yo voy a decir, este es mi primer punto, y por esto entonces este va a quedar como el segundo punto. Y entonces, como este yo lo elegí como mi primer punto, tanto la coordenada x y y van a ser los números 1, es decir, la x1, y1, y esta va a ser entonces la x2, y2, porque fue el que yo elegí como segundo punto. Ahora, si usted quiere poner este más bien como el punto 2 y el punto 1, se puede hacer también. Okay, eso sí, si usted eligió este como el punto 2, entonces aquí van a ser el x2, y2. Y si usted eligió este como primer punto, aquí sería x1, y1. No va a haber ningún problema. De hecho, ahora lo podemos comprobar al final, que nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Cuándo sí me va a dar a mí un gran problema? Me va a dar problemas si yo no defino desde un inicio quién va a ser mi primer punto y quién va a ser mi segundo punto. Y entonces, si yo no lo defino, me puede dar problemas si mezclo la información. Por ejemplo, este caso. Decir que este es el x1 y que este va a ser mi y2. Y que este es mi x2 y este es mi y1. Aquí sí me va a dar muchos problemas. De hecho, obviamente ya la fórmula no me va a dar igual, porque estoy mezclando los del punto 1 con los del punto 2. Entonces, esto sí, ahí me daría malo. Entonces, para evitar esa situación, mi recomendación, como les decía al inicio, es elijan cuál de los dos quieren como primer punto. ¿Okay? Digamos que este, como lo pusimos antes, entonces este es mi primer punto, este va a ser mi segundo punto. A los que yo elegí como primer punto, entonces le voy a poner x1, y1, y a los que elegí como segundo punto quedan como x2, y2. Y empezamos a hacer la fórmula normal y corriente. La fórmula dice así: para encontrar la pendiente, vamos a realizar y2, que en este caso es un 10, menos, el menos por la fórmula, el y1, que el y1 es un 3, es decir, el restar los y, las coordenadas y, y abajo va la resta de las coordenadas de los x. x2, que es un 5, menos, por fórmula, el x1, pero observen que el x1 es un menos 2, es decir, va a haber un choque de signos aquí abajo. Menos de fórmula, y este menos es porque el x1 es menos 2. Resolvemos eso. Nos quedaría, a 10 le quitamos 3, que sería 7. Menos y menos se convierten en más. 5 más 2, que son 7. Y 7 de arriba con 7 de abajo, esto se simplifica. Y finalmente nos quedaría que la pendiente es igual a 1. Y es lo que me estaban pidiendo. La pendiente en este caso sería 1. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a realizar este ejemplo, solamente con este voy a hacer esta excepción, de abajo ya no. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado este más bien como el punto 2 y este como el punto 1? Entonces, si este yo lo hubiera tomado como el punto 2, este hubiera sido x2, y2, y estos serían x1, y1. Simplemente lo que quiero hacer es comprobar que cualquier punto que ustedes elijan como primero o segundo, la fórmula tiene que dar igual, tiene que dar 1. Entonces, probémoslo así, simplemente para corroborar, ¿verdad? Entonces, la fórmula diría que la pendiente se encuentra haciendo al y2, en este caso el y2, como los acaba de cambiar, el y2 sería este, es menos el y1 sería el 10, y abajo sería a x2, que sería menos 2, menos por fórmula el x1, que sería el 5. Realizaríamos la operación, entonces quedaría a 3 le quitamos 10, esto da menos 7, menos 2 menos 5, signos iguales se suman, se conserva el signo, daría menos 7, negativo de arriba, negativo de abajo se cancelan, daría positivo, y 7 entre 7 también da 1.
Entonces observen que obviamente también da, pendiente da igual. Entonces no hay problema cuál punto elijan como primero y cuál punto elijan de segundo, no va a haber problema. Lo que sí les daría problema fue, como les decía al inicio, si mezclan y dicen, por ejemplo, que este es el X1 con Y2, ahí sí va a haber un gran problema en la fórmula. Muy bien, veamos el caso número 2. En el caso número 2 dice así: calcule la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces voy a elegir este como mi primer punto, entonces este sería X1Y1, este sería mi segundo punto, entonces sería X2Y2. La ecuación sería Y2, el Y2 es un 8, le vamos a restar el Y1 es un 8. Ahora X2, 2 es un 5, le vamos a restar el X1, que sería menos 2. Realizamos esa operación, a 8 le quitamos 8, sería 0 en la parte de arriba, menos y menos se convierte en un más, 5 más 2 son 7, pero 0 entre 7 es igual a 0. Quiere decir que en este caso la pendiente es 0. Como lo habíamos visto ya, eso significa que cuando la pendiente es 0 sería una función constante. De hecho, aquí se puede ver, observen que el 2 tiene como compañero al 8 y el 5 también tiene como compañero al 8. Entonces, inmediatamente con esos dos puntos ya se está viendo que la relación de esa función es así. El menos 2 tiene como compañero al 8, pero el 5 también tiene como compañero al 8. Entonces, solamente haber visto esta relación ya se sabía que era una función constante. Bien, otro ejemplo. Vamos a calcular la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Es el mismo caso del anterior, nada más que en el anterior ya me estaban dando la dirección de los puntos. Aquí no, aquí me dan los puntos en la gráfica, en el plano cartesiano, y yo necesito primero apuntar la coordenada de cada punto y luego aplicar la fórmula. Lo único que hay que verificar es que tomemos la dirección o la coordenada de cada punto de la forma correcta. Observen que el valor de A, o la dirección o la coordenada de A, sería menos 2,2, entonces A está en la dirección menos 2,2, mientras que el B está en la dirección 2,1, entonces B está en la dirección 2,1. Vamos a tomar el A como el número 1, entonces sería X1Y1, y el B vamos a tomarlo como el número 2, entonces X2Y2. La pendiente, aplicando la fórmula, sería el Y2 sería 1, le vamos a restar el Y1, que sería el 2. Y abajo viene la resta de las coordenadas de los X, sería X2, que es un 2 en este caso, menos el X1, que en este caso es un menos 2. Ojo, porque aquí otra vez hay un choque de signos, tener cuidado con eso. Hacemos la operación de la parte de arriba, a 1 le quitamos 2, eso da menos 1, menos y menos se convierte en un más, 2 más 2 que son 4, y esta fracción ya no se puede simplificar. Quiere decir que la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos es menos un cuarto. Ahora observen algo interesante, vamos a borrar un poquito acá para que podamos ver esta situación. Si yo dibujo una recta que pase por estos dos puntos, si ustedes notan, esa recta va decreciendo, una función decreciente, eso es lo que está dibujado ahí. Y como lo habíamos visto al inicio del video, una función decreciente o una recta decreciente si la pendiente es negativa. Entonces observen que sí está coincidiendo, nos dio una pendiente negativa, por lo tanto quiere decir que la recta que va a dibujar entre ellos dos es una recta que va bajando. Muy bien. Vamos a ver ahora qué importancia tiene el B. Ya vimos el M, que el M es la pendiente, y ahora entonces vamos a ver qué significa el B. Recuerden que la ecuación es así: Y es igual a mx más b. Entonces, ya vimos la M, que significa que es la pendiente. El X sí ya es el punto, un punto por donde va a pasar la recta simplemente. Pero ahora vamos a ver qué significa el B. Resulta que el B es donde se está cortando al eje Y. ¿En qué lugar se corta el eje Y? Como es un corte en el eje Y,
veamos en el caso de la diapositiva anterior, por ejemplo, cualquier punto, si yo tengo este punto, por así decirlo, el punto que está sobre el eje Y, entonces la coordenada de este punto sería 0, menos 1. Si yo tengo un punto por aquí, a la altura del 4, la coordenada de este punto sería 0,4. Es decir, cualquier punto que se encuentre en el eje Y va a tener la estructura 0, y el punto que está, ¿verdad? Siempre va a empezar así, 0, y el punto donde está. Este valor B que estamos buscando ahorita, de Y es igual a mx más B, este valor B lo que hace referencia es a este lugar, en donde está cortando recta o por donde está pasando en el eje Y. Entonces, es por eso que, como tiene ese formato 0, numerito, es por eso que lo vamos a escribir así. El corte en el eje Y es el par ordenado 0, y el valor que esté en el lugar B. Veamos estos casos. ¿Okay? Aquí tenemos que identificar quién es la pendiente, es decir, quién es M, y además a dónde se está cortando el eje Y. Sin embargo, esto es parecido a que me estén preguntando quién es B. Ya ahorita les hago la aclaración de esto. ¿Qué significa si me preguntan quién es B y qué significa si me preguntan por la intersección del eje Y? Viene el primer ejemplo, Y igual menos 5x más 4. La pendiente, recuerden que es el número que está delante de la letra X. Pero algo de aquí es muy importante y tenemos que acordarnos del primer video que hicimos sobre función lineal. Es importante, antes de contestar cualquier cosa, revisar que la ecuación o el criterio que yo tenga esté ordenado. Porque si no está ordenado, había que ordenarlo de primero. Entonces, Y es igual a mx más b. Aquí está ordenado, entonces no vamos a tener problema. La m corresponde al número, entonces menos 5. Ahora, aquí les voy a explicar la diferencia. Si a mí me hubieran preguntado B, ¿quién es B? Yo solamente pongo el 4. ¿Okay? B es igual a 4. Pero me están preguntando la intersección en el eje Y. La intersección es un punto. El 4 solito no es un punto, porque recuerden que un punto debe tener coordenada así, un par ordenado x, y. Entonces, si yo solamente pongo 4 aquí, está mal. Tengo que escribirlo así, 0, y el valor del b. Entonces sería así, 0, 4 en este caso. Esa es la diferencia. Si nada más me hubieran preguntado por b, y se puede poner nada más 4, pero en este caso me están preguntando por la intersección, y como la intersección es un punto, tengo que escribirlo así, de esta forma. Segundo ejemplo, Y es igual a 7x, está ordenado, sí, la letra Y está despejada, y observen que la m sería aquí un 7, pero el valor del b no está. No importa, recuerden que si el valor del b no está, no afecta en nada, eso lo habíamos visto en el primer video. Si el valor del b no está, significa que lo que había aquí era un 0. Recuerden que sumar 0, restar 0 es igual. Entonces, si el valor del b no aparece es porque es un 0. Si el valor del b es un 0, ¿cuál sería la respuesta? 0, y el valor de b. Pero si el valor de b es 0, entonces sería 0,0. 0,0 en este caso. Y es igual a 8. ¿Está ordenado? Vamos a ver, la letra Y está despejada. Sí, está ordenado. Pero observen que ahora el que no tengo es el número que acompaña a la letra X, es decir, no tengo la pendiente. ¿Qué pasa si no tengo pendiente? Bueno, ya lo habíamos hablado, que si no hay pendiente es porque la pendiente era 0. Ahora, este 8 que está aquí solito, no tiene letra, este es el valor del B. El B es un 8. Entonces sería que esta gráfica está cortando al eje Y en 0,8. Siguiente ejemplo, me fijo si está ordenado. Y es igual a menos 15x más 12, si está ordenado. Entonces 15 sería el valor de la m, 12 es el valor del b, pero entonces la intersección se escribe 0,12. Muy bien, este está casi ordenado,
pero observen que hay una fracción por ahí. Lo correcto primero es separarlo, y si hay que simplificar algo, se va a simplificar. Entonces, si yo simplifico esta fracción, voy a hacerlo por acá abajo. Vamos a separar primero 8x sobre 2 y 10 sobre 2. Resulta que el 8 tiene mitad y el 10 también tiene mitad. Entonces, la mitad del 8 es 4, la mitad del 10 es un 5. Entonces, ¿quién es la pendiente de este ejercicio? La pendiente es 4. ¿Cuál es el valor de B? El valor de B es 5, pero se va a escribir 0,5. Muy bien, es lo mejor, es lo más correcto ya darlo simplificado. Perfectamente alguien pudo haber puesto quizás que la pendiente era 8 medios. Es lo mismo, 8 medios y 4 es lo mismo. Y de igual manera pudo haber puesto en vez del 5, 10 medios. Sin embargo, recuerden que la idea siempre en matemáticas es dar los resultados de manera más simple. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Dice 10x más 3y menos 5. A simple vista ya observamos que no está acomodado. Observen que la letra y no está despejada. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es despejar la letra y. Este 10 que está positivo lo vamos a llevar para el otro lado negativo. Si no recuerdan bien este paso, les sugiero revisar nuevamente el video de la función lineal, la parte 1, que fue donde trabajamos esto. Entonces aquí sería el 10 que está positivo pasa a negativo, y el 3 que está multiplicando pasa a dividir, y voy a separar de una vez los términos para que me quede de esta forma. Muy bien, entonces el valor de la pendiente sería 10 tercios negativo, y el valor del B es menos 5 tercios, pero la intersección con el eje Y sería 0, menos 5 tercios. Muy bien, y nos falta el último ejemplo, que a simple vista también no está ordenado, entonces habría que ordenarlo primero. Una opción puede ser pasar la Y para acá y pasar el 5x de lado, es decir, como cambiarlos de lugar. Hay varias opciones de despejarlo, pero voy a tomar este camino. Sería entonces el 2y que está positivo va negativo, el 5x que está positivo pasa al otro lado negativo. Finalmente este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Voy a borrar los primeros porque voy a ocupar más en esta ecuación de acá. Ok, voy a continuar aquí de este lado. Entonces el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Recuerden que como está negativo pasa a dividir con todo y su signo. Entonces nos va a quedar así: y es igual a menos 5x menos 3 séptimos. Todo esto dividido entre menos 2. Hay que simplificar esta parte todavía. Para poder hacer esto, les sugiero tomar el camino. Recordar que aquí tiene monito, realizar la suma o la resta de fracciones que son las que está formando por ahí. Entonces nos quedaría 7 por 5 que son 35, 1 por 3 que serían 3, 1 por 7 que son 7, y el 2 sigue estando aquí en la parte de abajo. Recuerden que este 2 aquí en la parte de abajo tiene un 1, entonces podemos aplicar medios por medios, extremos por extremos. Okay, voy a borrar esto para continuar. Vean que esta en particular había que trabajarla más para llegarla a acomodar, y entonces nos quedaría así: el 1 multiplicado por esta parte de arriba va a quedar igual, es decir, 35x menos 3, ahí no cambia nada. 2 por 7 son menos 14. Como ya se había visto en el primer video, cuando este menos se pase para arriba, se le va a cambiar el signo a todos los que quedan arriba. Parando de una vez, entonces nos va a quedar y es igual a 35x sobre 14 más 3 sobre 14. Entonces, el valor del m sería 35 sobre 14. El valor del b sería
3 sobre 14, pero el corte con el eje Y se va a escribir 0,3 sobre 14. Ok, muy bien, entonces en esta práctica que acabamos de hacer acá, tenía como finalidad reconocer la pendiente, o sea la M, y el valor del B a partir del criterio. Muy bien, ya vimos que el valor del B lo que me está dando es el corte con el eje Y, pero el corte con el eje X, ¿quién me lo va a dar? Bueno, para sacar el corte con el eje X no es tan fácil como sacar el corte con el eje Y, que se podría hacer a simple vista, como hicimos aquí. Ya yo sé que aquí a simple vista el eje Y se corta en el 4, aquí se corta en el 12, se va a cortar en el 5, el saber el corte con el eje Y es muy simple. Sin embargo, el corte con el eje X no es que sea difícil, pero ya no es tan fácil de verlo a simple vista, porque para sacar el corte con el eje X se tiene que aplicar esta fórmula, menos b sobre m, 0. ¿Por qué esta estructura? Menos b sobre m, recuerden que es un número, y 0. ¿Por qué esto 0? Bueno, porque, volvamos a este ejemplo un momento, recordemos que lo que estamos buscando es el corte con el eje X. Si yo esta línea la sigo prolongando, en algún lugar va a cortar el eje X. Entonces, este número, supongamos que fue aquí en el puro 5. ¿Cuál será la coordenada de ese 5? Bueno, la coordenada de ese 5 es 5,0. Y si yo tomo este número, por ejemplo, ¿cuál es la coordenada de este número? De este menos 3 va a ser menos 3,0. Es decir, cualquier número que esté en el eje X, que esté sobre el eje X, su coordenada o su dirección va a ser ese número, 0, siempre 0. Recuerde que la segunda coordenada significa si se subió o se bajó. Y entonces el 0 lo que me está diciendo es que estamos en el 5, no se sube y no se baja no se va para ninguna parte, se queda en el 5 exacto. Entonces, es por eso que tiene esta estructura, menos b sobre m, 0. Es decir, este 0 lo que me está indicando simplemente es que este número está sobre el eje X. Eso es todo lo que me está diciendo. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos. La pendiente ya está ordenado, entonces la pendiente es menos 5. La intersección con el eje Y es 0,4. ¿Quién sería entonces la intersección con el eje X? Muy bien, vamos a seguir la fórmula. La intersección con el eje X sería menos el valor del B. En este caso sería, el valor del B es un 4, entonces sería menos 4 sobre la M, y la M es 5, negativo, es la pendiente. Se calcula esto, nada más lo único que tenemos que hacer aquí es cancelar negativo y negativo, bueno, y nos queda entonces 4/5. La intersección con el eje X, entonces en este caso, nos estaría quedando 4/5, 0. ¿Ven? Entonces no es difícil, simplemente es de seguir la fórmula que tenemos por acá y listo. Muy bien, veamos este otro caso. La pendiente de este 7, la intersección con el eje Y, observen que como no viene el B, la intersección sería 0,0. Ahora, ¿a dónde se corta el eje X? Bueno, vamos a seguir la fórmula. El eje X sería menos B, que sería menos 0, bueno, el menos, siguiendo la fórmula, ya se sabe que el 0 no es negativo, solamente estoy siguiendo la fórmula, sobre el M es 7, y bueno, dice 0. Vamos a ponerlo así de una vez como para ordenado. Se resuelve, 0 sobre 7 es 0, entonces quiere decir que esta ecuación, esta función está pasando en el eje X en el lugar 0,0. Está colocando el eje X en el 0. Muy bien. Esta otra dice Y igual 8. La pendiente, en este caso no tiene pendiente, entonces la pendiente es un 0. Luego dice intersección en el eje Y. Entonces es el valor 0,8.
8. Y luego dice la intersección en el eje X. Vean qué interesante lo que va a pasar acá. Si seguimos la fórmula, dice menos el B. El B es el 8, entonces sería menos 8 sobre el M, y el M es un 0. Y bueno, coma 0 por la fórmula. Pero vean que me está quedando esto, 8 entre 0. Recuerden que la división entre 0 no existe. De hecho, si ponemos esto en la calculadora nos va a tirar error matemático. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Bueno, si ustedes observan, esto es una función constante, y la gráfica de esta función constante, si este es el eje X y este es el eje Y, recuerden que lo que me está queriendo decir esto, y igual 8, es que hay una recta horizontal, vean que no tiene pendiente, es completamente horizontal, que está pasando a la altura del 8. Entonces, ¿en qué momento se va a cortar el eje X? En ningún momento, porque estas dos rectas son paralelas. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que me está dando un error matemático. Y aquí en este error matemático lo que me está diciendo es como, no, un momento, esto nunca va a cortar al eje X. Entonces, en intersección con el eje X, vamos a colocar no hay intersección con el eje X en este caso. Muy bien. Siguiente caso, Y es igual a 15x más 12, la pendiente es 15. Observen que todos estos casos están ordenados, solamente este también está ordenado, nada más si acaso separar y simplificar un poquito. Pero recuerden que siempre es importante verificar que el criterio ya está ordenado. La pendiente es 15, la intersección con el eje Y, en este caso es 0,12. Y la intersección con el eje X simplemente es cuestión de seguir la fórmula. Sería menos B, que en este caso sería menos 12, dividido entre M, y la M son 15. Y al final, coma 0 por la formulita que viene, ¿verdad? Que es de par ordenado. Ahora, lo único que nos queda hacer es realizar esa simplificación. 12 sobre 15, esto da 4 quintos. Entonces, negativo 4 quintos. 4 quintos negativo, más 0. En este lugar es donde se está cortando entonces al eje X. Finalmente en esta, recuerden que esta, bueno, ya lo habíamos hecho de la vez anterior. La vez anterior, esta simplificado daba 4, entonces 4x, y simplificado da 5. Entonces la pendiente es 4, la intersección con el eje Y es 0,5, la intersección con el eje X sería menos el valor del B, que sería un 5 negativo, sobre M, y la M es un 4, más 0, y 5 cuartos no se puede simplificar, por lo tanto quedaría así. Esta sería la intersección con el eje X. Entonces observen que la intersección con el eje Y prácticamente sí se puede sacar a simple vista si ya está ordenado. La pendiente también la podríamos sacar a simple vista si el criterio ya está ordenado, pero la intersección con el eje X cuesta más sacarlo a simple vista. Por lo general vamos a tener que seguir primero la fórmula para saber exactamente el lugar de corte con el eje. Ok, muy bien, entonces hasta aquí vamos a dejar nuestro segundo video de la función lineal. En nuestro tercer video de la función lineal lo que vamos a ver ya es la ecuación de la recta y algunos ejercicios ya más prácticos sobre la función lineal. Entonces, invito a que puedan ver el tercer video.